Pero la historia no termina aquí. Es verdad, debemos ser defensores del principio de inocencia, lo sabemos. Es difícil ser en este caso ante tantos testimonios repetidos a lo largo de los siglos, pero tutela la inocencia hasta el final. Pero si de casualidad por él se condenara en ese hipotético proceso a Yahvé, es posible, sucesivamente, en el caso de las mujeres, apoyo justificado al comportamiento de Yahvé. Sabemos que existe un crimen que se llama apología del crimen. Sabemos que en Italia existe la apología del crimen, la apología del fascismo, por ejemplo. Por lo tanto, me pregunto, si Yahvé fuera condenado en este supuesto proceso de Nuremberg, ¿sería posible procesar a todos los que dicen que él hizo bien en actuar de esa forma? Y son muchos. Son realmente muchos. Hay jerarquías, los fieles, que justifican a tal punto, recuerden que antes leemos al paso en el cual se hablaba sobre el feminicidio selectivo y el infanticidio selectivo. En base a eso existen también leyes claramente racistas cuando Yahvé dice: no casen con mujeres que no pertenecen al clan tribal. Es decir, no casen con mujeres fuera del propio clan. Por lo tanto, existe una serie de elementos que son iguales a aquellos por los cuales fue instruido y llevado a una conclusión al proceso de Nuremberg. Pero decía, la defensa de ese comportamiento de Yahvé, y me refiero aquí al libro de Números, capítulo 31, cuando se narra que combaten contra los madianitas, matando a todos los hombres y ejecutan ese feminicidio selectivo. El título de ese pasaje es incluso Guerra Santa contra los madianitas. Es decir, la guerra de exterminio con el feminicidio, con el infanticidio, se define como la Guerra Santa. Yo pregunto a los juristas porque no lo sé. ¿O no es apología de crimen? En el caso de Yahvé fuera condenado en este supuesto teórico por genocidio contra la humanidad. Por lo tanto, esa es la pregunta que me hago. Sí, después alguien decide de modo concreto terminar de examinar la situación, obviamente me pongo a disposición. Yo sé bien que todo lo que dije causaría reacciones obviamente muy duras y también acusaciones de antisemitismo. Ahora bien, yo aprovecho eso para darles algunas informaciones, pero sobre todo para contar algunas curiosidades bíblicas a los que nunca pensamos esto. Resumiendo, la pregunta que pongo a los juristas es la siguiente. ¿Podríamos suponer, sobre la base de los principios jurídicos ya aplicados, abrir un expediente e instruir un proceso contra el individuo Yahvé? Y en el caso de que fuera condenado, yo, siendo defensor del principio, de tal vez por apología de crimen contra todos aquellos que lo apoyan, lo defienden, justifican su comportamiento. Aquí hay obviamente varios crímenes. Hablemos antes de exterminio, genocidio, feminicidio, infanticidio, promulgación de leyes en base étnicas o raciales. Por lo tanto, existen realmente una gran capacidad de acusaciones. Yo dije antes de que hablar de eso significaría pasar por antisemita. Digo inmediatamente que yo no soy antisemita. Considero injustificado, y ahora veremos que es injustificado en el específico aquí tratado también desde el punto de vista bíblico. Para empezar, seguramente me dirán, Biglino es un antisemita porque compara a Yahvé y la Biblia del nazismo. Por lo tanto es antisemita. Bueno, no hago esa elección. Yo, como siempre, analizo los datos que la historia ofrece. En este caso tengo un texto que se llama Biblia y que dice ser verdadero, dice haber sido inspirado por Dios. Y tengo un episodio dramático, el holocausto, donde 6 millones de hebreos murieron. Episodio sobre el cual se instruyó un proceso. Ahora bien, el comportamiento, quiero decir, los crímenes hipotéticos que he citado antes, claramente se cometan solos. Si es un genocidio, es un genocidio. Que haya sido cometido contra los hebreos o que haya sido cometido contra otros pueblos, siempre será un genocidio. Hacer el proceso contra
los tipos de delitos, obviamente, no fui yo, sino la sociedad occidental, junto a quien lo gobierna. Esta sociedad occidental eligió procesar al nazismo. Él escogió, por ejemplo, no procesar a los Estados Unidos de América, ni siquiera por la segunda bomba atómica. Por la primera bomba podemos fingir o suponer que existiera una justificación militar. Sobre la segunda bomba cabría tal vez las objeciones, pero fue escogido la no verificación de tal hecho. Fue elegido no procesar a Stalin, aun sabiendo el conocimiento que él hizo desapareciera en la faz de la tierra a 11 o decenas de etnias. Es decir, 11 o 12 etnias ya no existen. Stalin permitió que desaparecieran, pero fue elegido no procesarlo. La elección fue procesar al nazismo, por lo tanto yo poseo aquel dato histórico. No puedo tomar otros hechos históricos. En aquel proceso se definieron los crímenes que yo me baso allí. Por lo tanto no es una elección. Por lo tanto, aquí no se trata de antisemitismo. Sin embargo, podemos comprender también que el principio imputado de este proceso hipotético es Yahvé, que es un notorio no semita. Es decir, Yahvé es Dios, y sería uno de los Elohim y era uno de los Elohim, por encima de todos los pueblos de la tierra. Por lo tanto, seguramente el principal imputado de este proceso no sería eventualmente un semita. Sus seguidores, sus máximos representantes aquí en la tierra, todos saben que no son semitas. Hay también semitas, pero solo una pequeña parte de los 2.000 millones de sus seguidores, el 99% no es semita. Por lo tanto, no se trata de antisemitismo. Repito, el principal reo de este eventual proceso es ciertamente un no semita. Por lo tanto, no se trata de antisemitismo. No se trata de eso ni siquiera desde el punto de vista bíblico. Explicar, ahora veremos algo interesante con algunos de los personajes que leemos antes en la Biblia, que además es una Biblia de aquellas que todas las familias tienen en casa, porque es una Biblia muy comercializada, por lo tanto no he utilizado obviamente ni siquiera mis traducciones porque no hay necesidad. Los testimonios están allí, contados en la Biblia que tenemos en casa, y decía, retomemos algunos de esos nombres. Dará para entender cómo, en base a la Biblia, las posibles acusaciones del antisemitismo no serían solamente injustificadas, sino incluso ridículas. Y ahora veremos. Todos conocemos la historia bíblica, al menos en términos generales. Sabemos que después de Noé tiene 3 hijos, y después del gran diluvio, uno de los 3 hijos cuya descendencia se describe en la Biblia, se llamaba, Sem, de quien deriva todos los semitas. Sin, leyendo la genealogía bíblica, una serie de hijos e hijas hasta llegar a los Eber, de quien deriva los Ivrim, o sea, los hebreos formalmente dichos. Eber, por su parte, tiene toda su descendencia, hijos e hijas, hasta que se llega a uno que se llama Terak. Y aquí entramos específicamente en la historia que es de mayor conocimiento. Comenzamos. Terak, que tiene un hijo que se llama Abraham, otro que se llama Nacor y otro que se llama Harán. Abraham tiene un hijo conocido, que es Isaac, que tiene un hijo llamado Jacob, que tiene un hermano gemelo que se llama Esaú. Harán tiene un hijo que se llama Lot, que está relacionado con los episodios de Sodoma y Gomorra. Cuando leemos la Biblia, por ejemplo, en el capítulo 32 de Deuteronomio, y que a su vez está escrito allí en el versículo 8, que para Yahvé, el personaje de quien estamos hablando, ha sido destinado solamente Jacob. Por lo tanto, para Yahvé no fueron destinados los semitas, ni tampoco los Ivrim, que nacen los hebreos. Fue destinado a Jacob, a esa familia, ese pedazo de familia, ni siquiera la familia entera de Terak o Harán. La Biblia también cita los nombres de los colegas de Yahvé para quienes se destinaron a otras partes de la misma familia. Pero no hablaremos de eso porque el foco es otro. Hablo sobre esto en los libros. Al leer la Biblia en el tema específico que estamos hablando, veremos que los pueblos contra los cuales se dan órdenes de exterminio son esos.
Moab, Ammoniti, Amonitas, Amalekiti, Amalecitas, Madianiti. Madianitas. Amalekiti l'abbiamo letto. Amalecitas vimos antes en el libro de Giuseppe Flavio. Madianiti l'abbiamo Madianitas leemos antes cuando se habló de exterminio de ese pueblo con el feminicidio, infanticidio selectivo. Infanticidio selectivi con aggravante della Con agravante de crueldad gratuita, pues no existían motivos, excepto en base étnica, para matar a los niños. Que es interesante aquí que los moabitas y los amonitas son descendientes directos de Lot. Lot, nosotros sabemos, son siendo hijos de los hermanos de Abraham, sobrinos de Abraham. Por lo tanto, moabitas y amonitas son sobrinos nietos de Abraham. Los amalecitas son descendientes directos de Esaú, hermanos gemelos de Jacob. Los medianitas son descendientes directos de Abraham a través de su concubina, la mujer Keturá. Ahora bien, es muy claro, no hay duda, que aquí estamos delante de semitas que por órdenes de un no semita, que es Yahvé, intentan, cuando sea posible, exterminar a cada uno de los pueblos, en este caso, que son semitas tanto como ellos. Pero no solo semitas como ellos, sino incluso parientes directos. Son primos. Se matan entre primos, tíos y sobrinos. Por lo tanto, no se trata de antisemitismo. Si algún día fuera posible instruir ese proceso, y que por el contrario, por lo tanto, sería un proceso a favor de los semitas que fueron masacrados por esos otros semitas y a través de órdenes de un no semita. Por lo tanto, repito, no se trata de antisemitismo. Basándose en la Biblia, sería incluso ridículo citarlo. Repito, ridículo citarlo. En fin, establecido que no se trata de antisemitismo, establecido que se trata simplemente de comparar los hechos existentes, comparar un libro con un proceso que ya se ha realizado. Se trata de saber si por casualidad los juristas piensan que es posible aplicar en ese caso específico los mismos principios que fueron aplicados por crímenes que son absolutamente equivalentes, y repito, basta con leer la Biblia para establecer lo que fue el tema del proceso para entender cómo las cosas son parecidas. Así la historia no es contada sin necesidad de análisis singulares o especiales, porque es un hecho. Por lo tanto, establecer si existen juristas que piensan que es posible abrir un expediente e instruir un proceso utilizando principios jurídicos que han sido ampliamente aplicados en el pasado, aplicados para realizar un proceso, a final de cuentas se establecieron condenas. Yo lo pido porque no soy jurista ni tengo conocimiento. ¿Podemos poner un pendrive? ¿Es posible? Sí, así os muestro la foto de algo que ocurre dentro de la pirámide de Keops. Pero os la muestro dentro de la pirámide de Keops, porque hay otra cosa que no se dice. Todas las noches hay equipos de físicos que instalan máquinas. Por ejemplo, en marzo estaban allí, 2019. Japoneses y australianos, y está aquí en la sala las personas que lo conoció porque dormían en el mismo hotel. Ellos todas las noches instalan máquinas y fotografían los fenómenos físicos que suceden dentro. Porque los fenómenos físicos que suceden allí adentro se aprovechan después, por ejemplo, para producir celdas solares con un rendimiento altísimo. Ahora, si ponen el pendrive, os muestro la foto de una de las cosas que ocurren dentro de la pirámide de Keops. Pero porque hay que tener ganas de buscar. Y si uno dice, bueno, voy allí como si fuese a mí, si escucho lo que me dice el cura porque me conformo, es consolador. Tiene su lógica aparente, sobre todo lo tiene, si no me hago preguntas. Y para mí está bien, tranquilo. Si en cambio yo observo y pienso que esa cosa no me parece realmente así,
y voy a investigar, entonces me doy cuenta que no es precisamente así, entonces en ese punto intenta detenerme. Pero mira a su alrededor, mira a su alrededor. Es decir, hasta el miércoles se habla del partido que se jugó el domingo y a partir del jueves se habla del partido del próximo domingo. Pan y circo. ¿Cómo si? Todas las semanas hay partidos de fútbol. Es verdad, todas las semanas hay partidos de fútbol. Realmente somos rebaños. Cuando las religiones inventaron la figura del pastor, no es la que la inventaron por casualidad. El pastor es realmente el que le dice al rebaño, tú pastas aquí. ¿Ok? Y las ovejas pastan allí, sin levantar la oveja. Después se dice, ah sí, bueno. Se dice que el buen pastor es el que defiende las ovejas del lobo. Pero, ¿desde cuándo? El pastor defiende las ovejas del lobo porque al esquilarlas, ordeñarlas y sacrificarlas debe hacerlo para él. Es decir, para la oveja no cambia nada. O la mata el lobo o la mata el pastor, o aquel que se la vendió al pastor. La tarea de nuestros pastores es la de ordeñarnos. Esto es un decaimiento, desintegración de las partículas subatómicas. Dentro de la pirámide de Keops, donde las partículas son aceleradas y después decaen en muones, etcétera, etcétera. Esta foto no está en ningún otro lugar. Es una fotografía vista y examinada por un físico del Instituto Max Planck de Múnich. Me dio la explicación verbal, me dará la explicación escrita, pero suceden estas cosas de aquí. Allí está dentro la escalera central a oscuras. Pero cosas así la fotografían continuamente. Los físicos pasan las noches fotografiando estas cosas. Sí, son decaimientos de partículas subatómicas que cuando entran a la pirámide se aceleran. Por tanto, las tres pirámides de Giza, no todas las pirámides. Las pirámides de Giza, en particular la de Keops, son centros de producción y acumulación de energía. Tanto es así que están trabajando para producir celdas solares imitando lo que sucede allí dentro. Celdas solares inmensamente más eficientes de las que conocemos nosotros. Pero esto no lo explican los egiptólogos, nos lo explican los físicos, porque los egiptólogos de esto no saben nada. No es su trabajo, no es que sean ignorantes, es que no es su trabajo. Entonces cuando veo estas cosas digo, egiptólogo, con todo el respeto que te tengo, pero déjame libre de preguntarle a otro. Es lo mismo que hago con el teólogo. Con todo el respeto que te tengo, pero cuando leo ciertas cosas en la Biblia, debo preguntarle a otro, porque de lo contrario... Por ejemplo, esta de aquí es la pared de las purificaciones. Es una pared del templo de Luxor, donde se hacía un cierto ritual. El ritual de la purificación y el ritual de la purificación están representadas estas otras cosas de aquí. ¿Veis? Entonces estas cosas desde Alan Gardiner a principios de 1900 han sido interpretados como pequeñas ánforas que vierten agua sobre cuernos para simbolizar la purificación. Está bien, ok, si queremos mantener esa explicación la mantenemos. ¿Qué problema hay? Pero allí dentro hay también esto. ¿Lo veis? Es de ahí, es el dios Amón, es el dios del cual sale el esperma con aquella ánfora que le vierte agua encima. Ok, y era el dios de la fertilidad. Nos recuerda a una divinidad bíblica. Nos recuerda a una divinidad bíblica que también él era conocido por ser un dios de la fertilidad que practicaba sexo.
Especialmente, ok, entonces aquí, digamos que esa cosa de ahí, como la interpretan los egiptólogos, es una ánfora pequeña que vierte agua sobre el esperma. Bien. Yo tengo el derecho de decir que tal vez podría ser otra cosa. Sucede que los sacerdotes le ponen un cuenco y recogen el esperma. ¿Lo veis? Para hacer la purificación. Ahora bien, si entre vosotros hay un médico, un biólogo, un técnico de laboratorio, sabe que purificación significa separar componentes celulares de otros componentes celulares. Entonces, según vosotros, ¿qué se separa del esperma? Los ácidos nucleicos. Esta es la purificación. Después de eso termino pronto, que eso sean un vaso que vierte agua, que sean espermatozoides o que sean, qué sé yo, un globito de aire caliente dentro, atado con un cordel que vuela hacia arriba para simbolizar la purificación. No me importa nada de eso. El significado de lo que está aquí es claro. Se purifica el líquido espermático. Para purificar el líquido espermático hay que conocerlo. Hay que saber qué tiene dentro. Hay que saber lo que hace, cómo está compuesto y tener la tecnología para hacerlo. Después podemos discutir lo que queramos sobre las imágenes. A mí no me importa nada. Pero es esto, ¿lo veis? Lo recogían y este era el dios de la fertilidad. El epistemólogo Máximo Verbeta dice, ¿qué está escrito ahí? Está escrito, hecho para dar larga vida y convertirlo como el señor Ra. Es decir, la manera para transformar el faraón a un ser similar al dios, que es exactamente lo que está escrito en el capítulo 6 de la Biblia, cuando los Elohim decían, dejamos de enriquecer al Adán con el aporte de nuestro líquido espermático y la vida del Adán descenderá a 120 años. Después de eso podemos dar todas las interpretaciones que queramos, pero la traducción es esta de aquí. Allí está representado algo y lo claro es que se purifica el líquido espermático. Lo claro es esto. Pero por hacerlo es necesario tener toda una serie de conocimientos. Después queramos pensar que eso es, como dije, una ánfora que esta es una ánfora que vierte agua sobre un cuenco. A mí me parece igual a aquella. A mí me parece. Un egiptólogo, no, está bien, cada uno es libre de. Mirad la forma de este espermatozoide y la forma de esto. Después de cada una de las interpretaciones, faltarían más, así como decía antes. Si nos ponemos a discutir sobre el hecho de Alan Gardner tenga razón, es decir, que esto es una ánfora que vierte agua, pasamos siglos. Pasamos siglos. ¿Qué está escrito en esta pared? Que aquí se hacía la purificación se hacía de manera que el faraón fuese como el dios Ra. Es decir, le introducían ADN perteneciente a los dioses. Basta. Todo lo demás discutámoslo cuanto. Es más, ni siquiera pierdo un minuto discutiendo. Así como esto nos lo explicará un ingeniero catedrático. Aquí están todas las interpretaciones de los egiptólogos. Todas las interpretaciones, como dije antes, las de Eusebio de Cesarea, el símbolo de la vida, la flor de loto, la chispa de la vida, etc. No, nos la explicará un profesor ordinario politécnico de Turín. Esto es una lámpara con cables, el sistema de aislamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Porque conocía muy bien la energía eléctrica y era el sistema con el cual podían trabajar en el interior, porque por ningún lado se encontró nunca un gramo de humo. ¿Con qué se iluminaban? Ni con los espejos podían hacerlo. Intentan hacer las cosas. Entonces yo digo, muy bien, tomemos las interpretaciones de los egiptólogos, por favor. Las tenemos a su debida consideración, pero yo frente a una imagen así, donde entre otras cosas hay ahora, no está toda porque las dos son opuestas, está incluso el faraón con dos cuchillos en la mano, que significa claramente situación de peligro.
significa, atención, las cosas que ocurren aquí dentro son peligrosas. Yo creo que tengo el derecho de preguntarles a otros, nada más. En cambio, a menudo esto se cuestiona como decir, no, tú no debes preguntar solamente a los... No, yo pregunto a los egiptólogos, no necesito preguntar porque sé muy bien lo que explican los egiptólogos sobre esto. Pero como no me convence, pregunto también a otros. Y después veré lo que me dice el otro, pero es algo que se me debe de conceder para yo hacer. Esta es la imagen que vimos antes, ahora la veis ampliada. Esa cosa de ahí, la abertura del manto en el medio, era como la abertura de una coraza. Alrededor de la abertura había un dobladillo para que no se rasgase. El manto se pone por la cabeza, parece una coraza y la abertura estaba reforzada de manera que no se rasgase. Estos nos lo dice la Biblia, entraban en aquellos sitios y la Biblia nos da elementos adicionales que aquí no hay. Nos dice, por ejemplo, que el manto tenía debajo toda una serie de campanillas que dice la Biblia, las campanillas sonarán y el sacerdote no morirá. Éxodo. Y el sacerdote no morirá. Lo que significa que dos cosas. O Dios le gustaba escuchar las campanillas, o no las escuchaba, mataba al sacerdote. O si no las escuchaba, mataba al sacerdote. Y las campanillas tenían una función específica. Sabemos que hay instrumentos que pueden reaccionar a campos electromagnéticos y ponerse a vibrar. Entonces, si suena significa que están entrando en un campo electromagnético. Y como nos cuentan ciertos relatos hebreos, las campanillas servían para que los que estaban afuera entendiesen. Si las escuchaban, de los que estaban dentro se estaban moviendo y por lo tanto estaba vivo. Si ya no las escuchaban, esta de aquí estaba atado con una cuerda, lo sacaban fuera inmediatamente porque significaba que había sucedido algo muy grave. Es decir, estas cosas tienen una explicación lógica y concreta. Porque si alguien me dice, no, pero simbólicamente, porque Dios quería. Yo digo, muy bien, mira, no refuto nada, pero no me convence, quiero la explicación de otro, nada más. No me convence, quiero la explicación de otro nada más y creo que tengo el derecho de poder pedirla. El derecho de poder pedirla. De modo que, según dicen ahora los que están horrorizados, pues yo seré sacerdote hasta en el infierno. Pero como no hay infierno, pues no hay problema, se queda uno tan tranquilo. ¿Cómo que no hay infierno? No, hombre, eso es una de las cosas terribles que tiene el cristianismo en cuanto a enjuiciar el más allá. Es de las peores religiones que hay, porque eso, el infierno del cristianismo es terrible, es aterrador. Y yo aprovecho aquí la ocasión para quitarle el miedo a la gente. Esos infiernos de más allá y fuegos y por ahí son calumnias que no han levantado a Dios los teólogos. ¿Entiendes? Un Dios que nos dicen que es Padre no puede tener semejante tortura. Eso es un absurdo en el cual yo creí mucho tiempo, porque yo fui un fanatiquito durante muchos años, nací en eso y tardé 40 años en sacudirme eso y en rebelarme contra semejantes absurdeces, de modo que yo en este caso estoy defendiendo la bondad de Dios. Dios no tiene infiernos. Bueno, podremos estar de acuerdo en que no hay infierno tal y como se le concibe a la gente en las llamas y torturada de esa manera tan concreta, ¿no? Así... Sí, con fuego y un demonio metiéndote pinchazos. Pero el infierno existe de otra manera, es la ausencia de Dios, como el cielo es la gloria de Dios, disfrutar de la gloria de Dios. Y el Dios purificante es el purgatorio, ¿no? Bueno, el purgatorio es, como dicen, algunos países dicen el purgatorio, ¿verdad? Porque en lugar de pulgas. Nada, son todo cosas que la mente humana ha ido haciendo, porque tú te sales del cristianismo y te vas a otras religiones y siempre la gente ante el más allá, la pobre mente humana empieza a fabular, a inventar, ¿verdad? Y de las invenciones que hemos tenido aquí es el purgatorio, que es una doctrina que muchos cristianos no aceptan. Por ejemplo, los protestantes no aceptan semejante cosa. Ahora, que hay infiernos, ¿cómo no vale? Este planeta es un infierno, como nos lo han puesto todos los grandes políticos y los grandes militares y los grandes locos que dirigen este mundo. Este planeta es un infierno, dejando aparte del infierno en que viven muchos, la mayor parte de los seres humanos, en el más allá. Yo estoy seguro que hay gente que merece algún tipo de infierno, no un infierno como el del que hablábamos, sino que los hagan reencarnar, que ahora está de moda la reencarnación. Hazlo reencarnar en Etiopía para que te mueras de hambre, tú que mataste de hambre a otros, etcétera, etcétera. ¿Qué hay en el más allá? No lo sé. En muchas de mis conferencias he hablado de Yahvé.
Sí, pero también hay que dar espacio a otro personaje bastante importante, que fue o que es el tema de Jesús, muy importante para la religión cristiana, ya que aborda un tema como es la fe. Ya se ha tratado mucho de Jesús en otras conferencias, pero quisiera hacer un hincapié en esto. Hay libros como Jesús Semidios, que sería uno de los libros que de alguna manera se plantea el hecho si Jesús es un semidios y qué eran los semidioses. De alguna manera esto se hace adrede porque en ese título no se coloca Jesús el semidios. ¿Por qué? Porque Jesús pertenecía a una categoría específica que en la antigüedad era muy conocida en todas las civilizaciones y por tanto la ausencia del artículo significa que su presencia a esa categoría y a los llamados semidioses no es única. Para ser muy sintético, pero claro, al riesgo de ser también toscos, eran hijos de uno o dos pertenecientes a la raza humana. Y uno pertenecientes a una civilización superior que obviamente dependiendo de la parte del mundo se llamaba de diferentes maneras. En la Biblia sabemos quiénes son los Elohim. El mismo Jesús los reconoce cuando invoca a un Él. Entonces en realidad un semidios por esta razón, porque es hijo de un humano e hijo de uno de ellos. Pero hablamos extensamente de esto en el libro y por lo tanto obviamente no lo hacemos. No abordamos el tema aquí, pero el 50% era ADN humano, por lo tanto semidios, uno de tantos, uno de muchos. Por lo tanto, uno de muchos, como también se suele decir de Yahvé, que era uno de muchos entre muchos Elohim, que frecuentaban ciertas zonas del Medio Oriente, etc. Entonces, este Jesús también es uno de esos muchos. Estoy seguro de que este libro también despertará, digamos, curiosidad y quizás incluso controversia en alguien, incluso si esa no es la intención. Sin embargo, una cosa que es interesante y que encontré en el libro es que antes de abordar el tema, en definitiva, la vida de Jesús a través de los principales acontecimientos de su existencia, tal como nos los cuentan los evangelios, también se intenta reconstruir el contexto en el que vivió y el contexto en el que las fuentes escritas fueron precisamente escritas y luego transmitidas hacia nuestra generación. Aquí le paso de alguna manera una reflexión sobre el tema de la comunidad y su origen como la comunidad cristiana. No era en realidad monolítica, sino que estaba atravesada por varias fallas. Entonces uno se puede preguntar si eso es así y efectivamente lo es. Hay que resaltar que también hay una definición errónea que conviene superar, remover. La de judeocristianos, es decir, aquellos que actualmente se identifican como aquellos que todavía pertenecen a la rama del judaísmo y que identificó sustancialmente con él. ¿Quiénes son los Jesuaní? Los Jesuaní son los miembros originales del movimiento querido por Jesús, un movimiento mesiánico, un movimiento apocalíptico, pero ojo, siempre dentro del recinto judío. Por tanto, del recinto judío, cosa diferente en lugar de la división deseada por cambio de Pablo, es decir, en cambio por Pablo y por lo tanto por los paulinistas, por lo tanto por aquellos que eran seguidores de Pablo, que en cambio en ese Christos, que siempre significa Mesías, pero aquí estamos en cambio en griego, que Christos en cambio es otra cosa, es decir, que Paulina, Mesías, se convierte en otra cosa. Pablo, quien aquí también tiene que vender esta doctrina a una audiencia gentil que tiene una sensibilidad diferente. Todavía estamos dentro del Imperio Romano, entonces aquí el conocimiento del contexto debe ser fundamental. Hay que subrayarlo varias veces, dado que Pablo tiene que vender esta doctrina diferente a los gentiles. Lo primero que hace es transformar el Mesías judío, por lo tanto el Christos griego, en algo diferente. Por lo tanto es un carácter que tiene una misión salvadora, pero no para Israel, sino ahora es para todo el mundo. Por lo tanto, para todos los pueblos es verdad, de ahí el carácter universalista y luego una salvación destinada, decía, a todos y sobre todo una salvación no de carácter político, sino de carácter escatológico, es decir, ligada a la vida después de la muerte. Y aquí en la doctrina paulina nos centramos porque es donde surgen las diferentes creencias que podríamos decir sobre la resurrección, sobre la divinidad de Jesús.
Entonces Pablo, quien oficialmente comienza algo. Entonces ya hemos dicho, digamos, dos puntos muy importantes. El primero de los cuales es el hecho de que Jesús es un semidios, uno de muchos, así como Yahvé era un Elohim, uno de muchos. Y ahora nos dice que incluso el cristianismo original, además de estar escindido en sí mismo, también fue una de las muchas creencias, obviamente de las muchas múltiples, que formaron parte de la antigüedad. Pablo. Y tal vez hay que hacer una breve aclaración en este aspecto. Aunque más adelante en este libro se habla de ello, es que Pablo, como fundador del cristianismo, entonces al final también le quita de alguna manera la premisa al mismo Jesús. Sí, realmente hoy día todos los estudiosos coinciden en definir a Jesús como un judío de 360 grados. Un Jesús que nunca quiso fundar una nueva religión. Un Jesús que justo a los suyos. Así estamos siempre en el recinto jesuano. Vale recordarlo entonces firmemente. Dentro de su cultura y perteneciente a la judía, de su tradición judía, nunca cuestionaron cuáles eran en aquellas épocas los tres elementos fundamentales para un judío piadoso y justo, es decir, la circuncisión, la ley y el templo. Pablo, sin embargo, como os dije antes, crea esta escisión original porque partiendo de la carta de Gálatas, para llegar, por ejemplo, a la carta a los filipenses, Pablo es muy claro. La circuncisión ya no sirve. La ley ya no sirve porque si te circuncidas, si hace la circuncisión, estás obligado a poner en práctica toda la ley. El templo ya no existe porque para Pablo el verdadero templo a seguir es el cuerpo de Cristo, que es el verdadero templo y nosotros, dice Pablo, somos miembros de un gran templo que es el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, como se puede ver claramente, Pablo crea esta transformación, este alejamiento de hecho de la doctrina judía y más que un fundador consciente del cristianismo, porque Pablo nunca se define a sí mismo como cristiano en sus cartas, que quede claro, pero Pablo es el iniciador, es el inspirador de lo que luego será esta doctrina fundamental, porque si Pablo niega estos tres elementos funcionales o fundacionales del judaísmo y luego, he aquí, transforma el Christos en otra cosa y se dirige a todo el pueblo con una similar doctrina universalista, que es lo que el mesianismo jesuano no fue en absoluto y en lo que se convirtió más tarde inspirado por Pablo. Es de hecho muy lentamente el cristianismo que conocemos bien. También tenemos episodios, por ejemplo, del bautismo, la pasión, la resurrección, pero hay una cosa que hay que llamar la atención. Es la revisión de la cronología de la vida de Jesús. Hay que siempre fingiendo lo que está escrito, como es mi método que he enseñado en mis conferencias, siendo de cuenta de lo que está escrito es cierto. Estos evangelios obviamente se da cierto. Esta es la premisa en todas las obras, porque ninguno de nosotros sabe, nadie en el mundo sabe si lo que está escrito es verdad. Pero vamos a dar de cuenta de que esto es así. Pero si lo que está escrito es verdad, y se pone en una relación correcta y consistentemente con otros acontecimientos de los historiadores de su tiempo, externos a los evangelios, pero conectados, y quienes lean el libro lo verán bien descritos, conectados en las figuras presentes en los evangelios, como la de Juan el Bautista, la ejecución de Juan el Bautista. Descubrimos históricamente que Jesús no murió a los 33, sino murió alrededor de los 40, o sea, muerto fue crucificado entre los 42 y 43. Ahora me doy cuenta de que esto pone en crisis muchas escuelas de pensamientos esotéricas, iniciáticas. Pienso entonces en todos aquellos que han dado un significado místico y particular al número 33. Y me doy cuenta que podría ser devastador tomar nota del hecho de que el 33 no tiene nada absolutamente que ver, pero sí algo deben tomar con beneficio de inventario, obviamente, 42 o 43. Que elijan, porque la fecha exacta no existe, es decir, no es posible tener la precisión de alguna manera, pero más o menos los 10 años deja de más. Entonces, parecen claramente en los relatos evangélicos y en las relaciones que los evangelios hacen entre los datos históricos de la vida de Jesús y lo que pasaba fuera de Herodes o con Herodes. Entonces es necesario ver esto también porque inevitablemente pone en tela de juicio toda una serie de pensamientos que han estado conectadas con este famoso número 33. Y luego nosotros, dentro de allí, tomamos una consideración toda una serie de actos que la teología, la elaboración que Francisco explicó, vieron teológicamente la elaboración paulina y luego todas las posteriores. Pero leyendo atentamente a los evangelios en griego, traduciendo
una vez más, literalmente, el momento de concepción, digamos, la crucifixión y el posterior entierro, la ascensión de Jesús, o más bien la asunción de Jesús, parecen ser, según los textos, algo muy diferente a lo que nos dijeron. Esto es verdaderamente extraordinario porque en cualquier caso, después de 2 años de estudios, de exégesis, de teología, sobre la vida de este personaje, y luego, dado que las fuentes no son tantas, suponiendo que se conocían o se conocieran muchos detalles, incluso importantes y en definitiva, ni siquiera demasiado escondido, demasiado latente como los que han destacado hoy, por lo que es realmente difícil pensar que haya algo nuevo para decir sobre Jesús, y en cambio se ha hecho este libro donde hay cosas interesantes, muy interesantes.